Por fin, después de 5 semanas de tortura, la segunda temporada de Los Anillos del Poder ha llegado a su fin. Ha llegado a su fin en lo que parecieron más 25 episodios de 3 horas que 8 de hora y media. Y en su mayoría el adjetivo menos agresivo con el que podemos describir a la mayoría de los productos audiovisuales que han salido este mes, películas, series, etc., es olvidable. Pero Amazon logró que esto no fuera suficiente, viéndome forzado también a incluir la palabra somnífero en la descripción de esta serie, porque el crimen, a mi parecer más infame y malintencionado que los escritores de esta porquería cometieron contra Tolkien, es tomar sus trabajos y volverlos insoportablemente aburridos. La mejor analogía que se me ocurre para describir a Los Anillos del Poder, tomando como referencia los trabajos de Tolkien, es comparar la serie con un robot que pretende ser un humano. El hecho de ver a una máquina tratar de actuar como una persona inmediatamente nos manda de lleno al fondo del valle inquietante. Y eso es lo que me pasó con esta serie. Sí, se ve como Tolkien, parece Tolkien, pero yo sé que es una burda imitación pretendiendo ser Tolkien. Y aunque el apartado visual en general de la serie nos entrega momentos genuinamente espectaculares que serían dignos de ser el fondo de pantalla de cualquier persona, esto para mí ni siquiera es suficiente para darle un solo punto a favor a esta serie. Sobre todo porque los momentos espectaculares que nos entregó el equipo de diseño rápidamente se van al carajo en cuanto la cámara corta y nos pone en primer plano a cualquiera de los personajes. Y yo sé, yo he visto en internet toda la gente que ha tratado, por poca que sea, de defender esta porquería, diciendo que no es justo compararla con los trabajos de Jackson, ya que una serie es mucho más limitada en ciertos aspectos, a pesar de que tienen muchísimo más tiempo para contar una historia coherente, pero no me puedo poner detrás de este argumento. Peter Jackson superó a Amazon completamente en construir algo que inmediatamente todos reconocemos como la Tierra Media, y a pesar de las limitaciones que Peter Jackson tenía respecto al presupuesto comparado con los $700 millones que puso Amazon sobre la mesa para producir esta porquería, pero ¿por qué Jackson triunfa de una manera tan dispar donde Amazon fracasa? Bueno, porque los creadores de la serie tuvieron, valga la redundancia, una serie de errores en la misma concepción de este producto, seguramente guiados por su propio ego al pretender arreglar el trabajo de uno de los más grandes autores, no de fantasía, sino de la literatura universal en sí misma que ha tenido la historia de la humanidad. Pero hey, estoy seguro que nuestros amigos escritores de televisión que vienen de producir la porquería de Acolyte obviamente van a saber más del mundo de Tolkien que, bueno, Tolkien. Y lamentablemente esto no es algo nuevo. Lo vimos con George Martin peleándose con los escritores de HBO de una forma pública al estar en total desacuerdo de cómo adaptaron House of the Dragon, enfrentándose al mismo problema que, bueno, Tolkien no puede defenderse, pero al que se enfrentaría si estuviera vivo: enfrentarse al ego desmedido de un montón de escritores francamente mediocres que quieren tomar una historia, hacerla propia por alguna razón y pretender que ellos pueden arreglar lo que escritores del tamaño de Martin o Tolkien nunca pensaron como un error, sino que simplemente están cambiando sus visiones completamente para adecuarse a las fantasías que estas personas tienen. Y bueno, para sorpresa de nadie, la historia que se nos presenta en esta serie es simplemente mala. Está llena de agujeros que te dejan confundido sobre lo que está pasando en la pantalla. Los personajes, aunque deberían de ser el vehículo sobre el cual avanza la trama y evolucionar junto a la historia, pero en la serie, la historia simplemente pasa. Los personajes solamente están ahí para reaccionar a su entorno, y reaccionar en su mayor parte en formas que realmente no tienen sentido. Además de que, bueno, desde la primera temporada de Los Anillos del Poder, los fans de los trabajos literarios de Tolkien rápidamente se dedicaron a señalar todas las inconsistencias que esta serie tiene respecto al canon literario, y a pesar de que estoy completamente de acuerdo con estas críticas, ya que, bueno, la serie se pasa el canon por donde quieran, pero el hecho de que esta serie no se sienta como algo salido de las páginas de Tolkien se debe más a que los creadores de la serie no solo rechazaron las ideas del maestro, sino que rechazaron toda su filosofía sobre la cual se sostiene su universo, haciendo que esta serie no sea una adaptación. Es un producto basado en los libros de Tolkien. Sí, usa los nombres, usa los lugares, usa alguna que
que otra referencia a las películas, pero deja de lado toda la base personal y filosófica que Tolkien puso en su trabajo. Y rápidamente quiero puntualizar que en todo este video no voy a mencionar cosas como que haya elfos o enanos de piel oscura. Nada de eso me interesa en realidad. Aquí no vengo a hacer la de Grifter o de Rage Baiter diciendo que este es el mayor insulto a Tolkien. No me importa quién sea el actor, me importa que hagan con él los creadores, me importa que hagan con la obra original. Así que si alguien esperaba esto y llega a este video, pues bueno, está invitado a irse. Pero para los que decidan quedarse, vamos a indagar un poco más en lo que Amazon decidió dejar a un lado. And I remember picking up a paper and actually I nearly gave an extra mark for it, extra 5 marks actually. There was one page on this particular paper was left blank. Glorious. Nothing to read, so I scribbled on it, I can't think why. In a hole in the ground there lived a hobbit. I think that was eventually published in 1937. Cuando Tolkien pasaba incontables tardes escribiendo y desarrollando las ideas que por primera vez plasmó en una hoja que uno de sus estudiantes dejó en blanco después de un examen, no solamente se ocupaba creando su mundo, creando idiomas, sino que también en imbuir su historia en conceptos profundamente filosóficos que eran fáciles de asimilar mediante su narrativa. Esta era la sangre que le daba vida a la Tierra Media y lo que hace al Señor de los Anillos una obra maestra. La filosofía de Tolkien motiva a los personajes a actuar como lo hacen. Esto es lo que mueve la trama y en lo que falla de forma magistral la serie de los Anillos del Poder, ya que en la serie los personajes actúan no como si estuvieran salidos de las páginas de Tolkien, sino como lo harían los villanos de la Tierra Media, siguiendo los preceptos que Tolkien consideraba perversos, pero que los creadores de la serie consideran nobles. Y aunque de manera personal puedas estar o no de acuerdo con esta fundación, hoy no estamos aquí para cuestionar la moralidad o las creencias de Tolkien, estamos para retratar su filosofía y para dejar en claro los pilares que construyen la Tierra Media. El hecho de ignorar estas leyes hizo que la serie viniera herida de muerte desde su concepción, ya que, como diría Frank Herbert, la corrupción se extiende desde el núcleo. Pero ¿cuáles eran estas lecciones que Tolkien quería comunicarnos en su obra? Bueno, Peter Kreeft, autor de la filosofía de Tolkien, dijo: los críticos dicen que la fantasía de Tolkien es escapista, poco realista e irrelevante para los problemas sociales modernos. El problema es exactamente el contrario, es demasiado relevante para el consuelo de un crítico. Y en uno de los trabajos, a mi parecer, más importantes que se han publicado bajo el nombre de Tolkien, fueron sus cartas, las cuales su hijo Christopher se encargó de organizar y publicar, dándonos una ventana más a la mente del maestro. En sus cartas, Tolkien escribió: El Señor de los Anillos es por supuesto una obra fundamentalmente religiosa y católica, inconscientemente al principio, pero conscientemente en la revisión. Yo, por lo tanto, he eliminado prácticamente todas las referencias a algo parecido a una religión o a cultos y prácticas en el mundo imaginario, porque el elemento religioso está absorbido en la historia y el simbolismo. He reducido deliberadamente todas las alusiones a las cuestiones más elevadas a meras insinuaciones, perceptibles solo para los más atentos. Entonces Dios y los dioses angelicales solo se asoman en lugares como la conversación de Gandalf con Frodo. Detrás de eso había algo más en acción, más allá de cualquier diseño del fabricante de anillos. En El Señor de los Anillos, el conflicto no tiene que ver básicamente con la libertad, aunque eso está naturalmente involucrado. Se trata de Dios y de su exclusivo derecho al honor divino. Sauron deseaba ser un dios rey. Si hubiera salido victorioso, habría exigido honor divino a todas las criaturas racionales y poder temporal absoluto sobre el mundo entero. Como escribió Tolkien, El Señor de los Anillos tiene temas católicos profundamente entrelazados en su trama, tanto de forma consciente como de forma inconsciente, ya que Tolkien podía ser descrito como un tradicionalista, una persona que valora el lugar del individuo debajo de la guía de Dios y dicta cosas como la búsqueda del poder que rivalice con lo divino, como maldad, donde Nietzsche apuraba al ser humano a rebelarse contra todo y dejar de lado todo lo que él consideraba debilidad, arrebatándole tu lugar al mundo a quien sea que se pusiera frente a ti. Tolkien describía que la felicidad y el objetivo de la vida era seguir el orden divino de la misma.
Valoraba cosas como la caballerosidad y el tradicionalismo, encontrando valor en el hecho de que cada raza de la Tierra Media florecía bajo esta premisa: los hobbits bajo la vida simple de la comarca, los enanos en sus montañas y los elfos apegados al mundo terrenal. Cada una de las razas de la Tierra Media estaba pensada para vivir de cierta manera, floreciendo y encontrando la felicidad en aceptar este lugar designado por Eru, o para los amigos, Dios, ya que para Tolkien, la felicidad verdadera no estaba en forjar tu propio camino, ni en la constante búsqueda del poder para doblegar al mundo a tu propia voluntad, sino en el cumplir tu rol asignado en el mundo, y en encontrar la resiliencia necesaria para hacer las paces con esta realidad, dándose cuenta que la vida no solamente se trata de un solo individuo, se trata de todos. El hecho de que Sauron y Melkor representaran la antítesis a esta verdad los llevó a volverse las encarnaciones de la maldad al buscar moldear el mundo a su propia imagen, sometiendo el diseño que el creador tenía pensado para todos nosotros. Esto lo podemos ver ejemplificado en el Silmarillion, cuando Melkor, durante el Ainulindale, la música de los Ainur que dio forma al mundo, deseoso de traer a la creación sus propias ideas, introdujo una música discordante respecto a la de sus hermanos. Pero ahora Ilúvatar se sentó y escuchó, y por un largo rato le pareció bien, porque en la música no había defectos. Pero a medida que el tema avanzaba, Melkor sintió la necesidad de entretejer asuntos de su propia imaginación que no estaban de acuerdo con el tema de Ilúvatar, porque buscaba con ello aumentar el poder y la gloria del papel que le había sido asignado. Melkor había recibido entre los Ainur los mayores dones de poder y de conocimiento, y tenía una parte en todos los dones de sus hermanos. Había ido solo a menudo a los lugares vacíos en búsqueda de la llama imperecedera, porque dentro de él ardía el deseo de dar ser a cosas propias, y le parecía que Ilúvatar no se preocupaba por el vacío, y su vacuidad lo impacientaba. Sin embargo, no encontró el fuego porque está con Ilúvatar, pero estando solo había comenzado a concebir pensamientos propios que no eran como los de sus hermanos. Melkor, al ir en contra de los deseos de Eru, introdujo a la creación la discordancia de su música, sobre la cual se da lugar a la maldad en el mundo. El deseo de poseer algo sobre lo cual nunca hemos tenido potestad es la raíz de todo el mal en la filosofía de Tolkien. Un claro ejemplo de esto y de cómo la maldad yace en el deseo de doblegar el mundo a tu voluntad se encuentra en el extracto que Peter Criff escribió refiriéndose a que la prosa de Tolkien hoy en día tiene una relevancia muchísimo mayor, ya que Peter Criff se refiere a que esta relevancia yace en una de las cartas que Tolkien escribió, refiriéndose a la tecnología y a la relación que nosotros tenemos con el mundo, comparándolo con el hecho de que en la Tierra Media existen dos tipos de magia. La magia del encantamiento significa entrar en la ciudad santa de la belleza, la verdad y la bondad, y dejar que te conquiste. En última instancia significa dejar que Dios te conquiste, ya que la belleza, la verdad y la bondad son atributos divinos, son lo que Dios es. Pero la magia del mago científico laborioso, es decir, la tecnología, o más bien la filosofía de la conquista de la naturaleza por parte del hombre mediante la tecnología, significa jugar a ser Dios, como Sauron. Es una magia de planes o dispositivos externos en lugar del desarrollo de los poderes o talentos internos inherentes. Es arrasar con el mundo real y coaccionar a otras voluntades. La máquina es nuestra forma moderna más obvia. No he utilizado magia de manera consciente, y de hecho, la reina elfa Galadriel se ve obligada a amonestar a los hobbits por su uso confuso de la palabra, tanto para los dispositivos y operaciones del enemigo como para los de los elfos. Los elfos están ahí para demostrar la diferencia. Su magia es el arte, y su objetivo es el arte, no el poder de la subcreación, no la dominación y la reforma tiránica de la creación. Increíble cómo unos cuantos renglones de una carta bastaron para destruir toda la premisa de esta serie. Lástima que los creadores estaban más ocupados tratando de que Galadriel fuera la siguiente Arya Stark que en molestarse en leer una que otra carta de Tolkien. La magia para Tolkien es lo opuesto al reduccionismo, es la creatividad, es lo que enriquece al mundo y glorifica al mundo por su belleza. La magia amplifica la naturaleza hasta convertirla en arte, y la otra magia destruye la naturaleza, reduce el mundo a una máquina en aras del poder. Lo que Melkor y Sauron buscaban era esta reducción, doblegar al mundo
mundo a través del uso de la industrialización y la bastardización de la obra del creador. Las creaciones de Melkor no vienen del hecho de que su música haya sido lo suficientemente potente para sobreponerse a la voluntad de Eru, pero sí fue lo suficientemente potente para retorcer su visión en busca de crear su propia voluntad. Las criaturas de la noche, como los orcos, no son sino elfos capturados y torturados hasta volverse algo retorcido y fuera de la visión de Eru. La existencia de todas estas criaturas no está en el lenguaje de la creación, no están ahí para elevar a la naturaleza a su expresión más bella, sino que son artefactos de destrucción sin intelecto ni voluntad más allá que el propio instinto animalístico, perdiendo su conexión con el mundo y por consiguiente también sus vidas extendidas. Los Balrogs son espíritus torturados de Maiar caídos en los calabozos de Morgoth, y los dragones son sus peores abominaciones. Pero entonces, ¿por qué Eru permite la maldad? ¿Por qué permite esta discordancia en su música? Y bueno, aquí nos vamos a adentrar en un debate teológico que tiene muchísimos siglos de existir. Si Dios es todo bondad, ¿por qué permite la maldad? Tolkien tiene muchas respuestas para esta pregunta, pero una de ellas es porque a pesar de que el caos y la maldad no sean algo bueno, de la maldad es de donde puede nacer la mayor bondad. En el Silmarillion se nos describe cómo fue que Eru reaccionó a la discordancia de Melkor. Entonces habló Ilúvatar y dijo: poderosos son los Ainur, y el más poderoso entre ellos es Melkor, pero para que él y todos los Ainur sepan que yo soy Ilúvatar, les mostraré las cosas que han creado para que vean lo que han hecho, y tú, Melkor, te asegurarás de que no se pueda tocar ningún tema que no tenga su fuente más profunda en mí, ni nadie pueda alterar la música a mi pesar, porque quien intente esto será solo mi instrumento para idear cosas más maravillosas que él mismo se haya imaginado, ya que Dios, al ser el bien supremo, no permitirá que ningún mal exista en su trabajo, solamente que su omnipotencia y bondad fueran tales que incluso podría traer el bien a pesar de la maldad. En la Tierra Media, esta es una de las respuestas que Tolkien nos da para el problema del mal. Existe solamente para que el bien pueda triunfar sobre él y los personajes crezcan con sus experiencias interactuando con la maldad. A pesar de que la maldad no tenga su raíz en Dios, Dios permite que la maldad exista en el mundo solamente como un vehículo para que una mayor bondad pueda crearse. Pero esta respuesta solamente nos deja con otra pregunta: ¿dónde es entonces que la maldad tiene su raíz? Ya que el hecho de que Eru permita que Morgoth y Sauron puedan maquinar para corromper su obra tiene el propósito de que las razas de la Tierra Media se puedan anteponer a esta maldad y salir victoriosos, creando en el camino una mayor bondad. ¿Quiere decir entonces que las acciones de ambos fueron hechas por ellos o simplemente siguieron el camino que Eru puso para ellos? ¿Qué significado tiene entonces la historia y el desarrollo de esta si el destino siempre se antepondrá a los personajes y estos son solamente marionetas esperando los movimientos predestinados en el camino que el creador puso para ellos? Bueno, la Tierra Media no es un mundo de predestinación, no es un mundo donde el destino rija absoluto sobre todas las cosas, es un mundo de providencia divina. Dios no solo sabe todo lo que va a suceder, sino también todo lo que sucederá en cualquier circunstancia que se pueda crear. Por lo tanto, sabe lo que cada criatura decidirá libremente hacer en cualquier circunstancia que se encontrara. Por lo tanto, Dios ordena el mundo de manera tan providencial que se cumple su voluntad, al mismo tiempo que incorpora las decisiones libres de sus criaturas, creando un ciclo infinito de retroalimentación entre Dios y nosotros, o en la Tierra Media, entre Eru y sus creaciones. Lo que te sucede a ti es Eru. La forma en que lo afrontes es tu libre albedrío, y es precisamente de este libre albedrío de donde nace la potencial maldad que podamos encontrar en el mundo. La relación entre el plan de Dios y el libre albedrío humano se entiende a menudo a través del concepto de divina providencia. Es el ciclo de reacción a nuestro libre albedrío lo que crea las circunstancias a las que nos enfrentamos como humanidad, pero la manifestación de la voluntad de Dios es lo que podemos denominar divina providencia. Peter Criff describe el rol que Eru y su divina providencia tienen en la Tierra Media de la siguiente forma: dos formas diferentes en las que Dios puede actuar en la historia terrenal son los milagros y la providencia. No hay milagros en El Señor de los Anillos, aunque sí hay al menos dos en el Silmarillion, al principio y al final, pero sí hay una presencia omnipresente de la providencia. Dios prefiere actuar por providencia en lugar de por milagros, porque ama la naturaleza de todas las cosas que ha creado
creado y quiere perfeccionarlas en lugar de pasarlas por alto. Es como un rey sabio y desinteresado que exalta y empodera a sus siervos en lugar de desconfiar de ellos y microgestionar su reino. La gracia perfecciona la naturaleza. Es Sauron quien está enamorado de la fuerza bruta descarada. A lo largo de la saga podemos ver incontables instancias de divina providencia. Incluso el propio Tolkien interpreta el clímax de la trama de manera providencial en una de sus cartas. Frodo había hecho lo que podía y se había entregado por completo como instrumento de la divina providencia y había creado una situación en la que el objeto de su búsqueda podía lograrse. Su humildad con la que comenzó y sus sufrimientos fueron justamente recompensados con el más alto honor, y su ejercicio de paciencia y misericordia hacia Gollum le valió la misericordia. Su fracaso en las grietas del destino fue reparado. Fue esta constante relación entre lo providencial y el libre albedrío lo que permite la existencia de la maldad en la Tierra Media, ya que es una consecuencia directa de las libres decisiones de Morgoth y Sauron en su búsqueda por el poder absoluto, pero al mismo tiempo es lo que permite que el mundo constantemente evolucione y sobre todo el bien triunfe sobre los designios del enemigo. Es la opción de elegir entre la bondad y la maldad lo que hace que cada individuo de la Tierra Media tenga constantemente la oportunidad de anteponerse a la maldad del mundo y continuar con su rol en la gran creación de Eru. Pero a pesar de que pueda parecer que el orden y la obediencia son los valores que Tolkien pone sobre todas las otras cosas, realmente esto no es así, ya que para Tolkien está bien romper con la tradición y con el orden en la creación de Eru solamente por un motivo: por amor. Dios dio a los seres humanos el libre albedrío para que pudieran amarlo verdaderamente a él y a los demás. Si los seres humanos no tuvieran otra opción, su amor no sería genuino, y en esto se basa una de las más grandes lecciones de Tolkien. El amor es la fuerza más grande que existe y realmente nada puede sobreponérsele, algo que nos muestra en la historia de Beren y Lúthien, donde el amor que profesaba uno por el otro fue suficiente para poder recuperar uno de los Silmarils de la corona de hierro de Morgoth, así como la divina providencia de Eru intervino a favor de Beren y Lúthien cuando sus acciones estaban motivadas por el amor. En el momento que Beren decidió tomar otro de los Silmarils por orgullo, también intervino la divina providencia de Eru, pero para causar la muerte de ambos. Cuando la misma acción fue motivada por amor, Beren y Lúthien lograron lo que ni el mismo Fëanor logró, pero en el momento que uno de los Silmarils era reclamado por otro motivo, el hecho solamente acarreó desgracia, dándonos a entender que solamente el amor genuino es lo que puede hacernos ir en contra de nuestro lugar en el mundo predestinado por la creación de Eru. Pero en el momento en que el amor se corrompe en orgullo, en obsesión o en codicia, estamos cayendo en la misma maldad que Eru permite para que el bien triunfe sobre nosotros. El anillo es la alegoría de la búsqueda del poder sobre todas las cosas, causando el deseo entre todos los hijos de Eru de poseerlo, desde el elfo más noble hasta el más avaro de los enanos. Boromir cayó presa de esta tentación, porque al igual que Beren, sus acciones en un punto no estaban motivadas por amor, sino por la codicia de poseer el anillo. Pero al final, cuando Boromir se arrepiente genuinamente de sus acciones y recuerda que lo que lo debe impulsar es el amor por Gondor, por su rey, es cuando sus acciones de nuevo permiten la divina providencia de Eru, resultando en una bondad muchísimo mayor que el mal que Boromir causó, encontrando su redención cuando pide perdón en voz alta y permitiendo que Frodo y Sam puedan escapar para cumplir su designio de destruir el anillo. Boromir pudo haber matado a Frodo y a Sam para quedarse con el anillo, pero fue su decisión de rechazar el mal lo que le permitió la redención. Quería que el anillo fuera mío. Ya está fuera de alcance. Perdóname. No vi con claridad. Les fallé a todos. No, Boromir. Fuiste valiente. Conservaste tu honor. Déjalas. Terminó. El mundo del hombre va a caer. Todo se sumirá en las tinieblas y mi ciudad en la ruina. Aún no sé qué fuerza esté en mí, pero prometo que no voy a dejar que muera la Ciudad Blanca, ni que nuestro pueblo falle. ¿Nuestro pueblo? ¿Nuestro pueblo?
yo te hubiera seguido, mi hermano. Mi capitán. Mi rey. De igual manera, fue solamente mediante el amor que Sam tenía por Frodo que Eru pudo intervenir para que finalmente el anillo regresara a los fuegos del Monte del Destino. Frodo no fue quien acabó con el mal, no fue él quien arrojó el anillo a los fuegos, de igual manera que Isildur no pudo, pero con la diferencia de que Frodo había permitido a Gollum vivir y fue su misericordia lo que permitió a Eru intervenir para que el anillo fuera destruido. Eru fue el causante de que el mal no triunfara y de que el bien se antepusiera, dándonos a entender que la Tierra Media realmente no necesita salvadores, ya que el salvador de su propia creación es Eru. La Tierra Media necesita servidores, ya que en la mitología de Tolkien, la figura del héroe no es alguien que se anteponga al mal por su propia voluntad, sino que es alguien que pueda manifestar la divina providencia de Eru para que su bondad se pueda anteponer al mal. Nadie puede ser el héroe glorioso que da el golpe final al mal. Ese lugar está reservado para Dios, y quien sea que quiera elevarse por sobre el mal para sobreponerse a él con más poder, últimamente se vuelve malvado. En cambio, la gente de la Tierra Media es llamada a vivir de forma humilde y dejarse llevar por el amor. Si aceptamos esto, podemos entonces cantar nuestra parte en la canción de la creación, cumpliendo con nuestro papel en la derrota definitiva del mal. Cuando Aragorn se encuentra en las puertas del destino, él sabe que no tiene el poder ni las fuerzas para derrotar a Sauron, pero el hecho de que actúa por deber y por amor lo hace merecedor de la divina intervención de Dios. Este es el núcleo de la filosofía de Tolkien, una filosofía que podemos catalogar como antinihilismo, donde encontramos nuestra felicidad en aceptar el rol que Dios tiene para nosotros, y solamente el actuar por amor nos libra de convertirnos en villanos. Sauron y Morgoth rechazaron sus lugares en la creación por el libre albedrío puesto sobre ellos, doblando la voluntad del mundo a su imagen, representando la filosofía de Nietzsche, donde el bien es todo aquello que eleva el sentimiento de poder y la maldad todo aquello que nace de la debilidad. Pero para Nietzsche, no necesariamente eso debía convertirse en Sauron, ya que él defendía que la compasión no necesariamente estaba peleada con la búsqueda del poder, sino que otros estarían en deuda contigo. Pero Tolkien veía esta filosofía como el camino a la corrupción. Lo que en un inicio comenzaba como algo bueno, lentamente se degradaría en la voluntad de dominar. Sauron pensaba en crear un mundo mejor, pero finalmente fue su deseo de poder lo que lo corrompió y lo convirtió en el Señor Oscuro, porque la búsqueda del poder solamente lleva a ambicionar la dominación absoluta. El anillo es la búsqueda del poder en sí misma, nunca termina y solamente nos lleva a un camino de corrupción. Tolkien rechaza el rompimiento con estos valores y con el tradicionalismo para reemplazar todo con una adoración al ego en la búsqueda personal por el poder y sobreponerse a los designios de Dios. Este mensaje se ilustra en uno de los 2 milagros que Eru manifiesta en el Silmarillion, después de que los Númenóreanos se unieran con el propósito de alzarse contra los Valar y obtener la inmortalidad. Eru no solamente causó el hundimiento de Númenor, sino que también modificó su mundo. Peter Criff analiza este hecho de la siguiente forma: en el Silmarillion de Tolkien, el mundo es plano hasta su caída y por lo tanto tiene un borde. Un mundo plano es un símbolo físico de una metafísica sobrenaturalista. Apunta aún más allá de sus bordes, un más. Pero un mundo redondo es autónomo, es absolutamente relativo. En el Silmarillion, el mundo cambia de plano a redondo como castigo divino. Esto está lejos de ser fantástico, es simbólicamente bastante exacto, porque de hecho, el castigo divino fue que nuestra visión del mundo, más que nuestro mundo, cambiara del sobrenaturalismo al naturalismo. Sin embargo, un borde, un absoluto, permanece incluso en nuestro mundo redondo y relativo, aunque no en el espacio sino en el tiempo. Existe la muerte, el borde absoluto del tiempo personal. Finalmente llegando a la serie de Amazon. Con lo que hemos visto, no es difícil concluir que la serie no sigue ninguno de los preceptos que Tolkien cimentó en su obra. En vez de eso, los creadores estaban obsesionados por crear algo martiniano, quizá por la obsesión de crear el siguiente Game of Thrones y ganar todos esos jugosos Emmys. Los creadores no tienen un entendimiento fundamental de lo que es Tolkien y su obra. La tradición es retratada como algo malo en toda la trama de los Harfoot, buscando romper con ella para sobreponerse a su lugar en el mundo, buscando encontrar algo más. No tenemos personajes buenos ni malos, tenemos un mar de personajes moralmente ambiguos que no se rigen ni por los pilares de la Tierra Media ni por el canon tampoco. Los orcos no son una raza oprimida en busca de una vida mejor ni de una tierra propia. No son migrantes oprimidos por el aparato del Estado que solo quieren vivir en paz, porque no conocen lo que es la paz en primer lugar.
son criaturas retorcidas, parodias animalísticas de las creaciones de Eru, nacidas de la venganza y del deseo de poder de Morgoth, y honestamente si la lectura es que debo asociar a los orcos buscando una mejor vida con los migrantes que llegan a Estados Unidos, como mexicano les digo que eso es muchísimo más discriminatorio que el hecho de que alguien me diga saltamuros, porque la mejor forma de retratarnos a nosotros los latinoamericanos a ojos de esta bola de escritores incompetentes fue con las criaturas más inferiores de la Tierra Media, pero al parecer eso también les pasó volando por encima de la cabeza. Elrond, creyéndose Jaime Lannister, no solamente le entra al incesto, sino que también es una persona manipuladora, constantemente miente para cumplir sus metas. Gil-galad, más que un elfo nacido en la primera edad del mundo, sabio y un guerrero temible, es más un bufón. Galadriel actúa en contra de todo lo que representa en los libros. Recuerden que ella es quien regaña a los hobbits por llamar magia tanto a la magia élfica como a las abominaciones de Sauron. Galadriel está íntimamente relacionada con el mundo, es uno de los seres vivos más viejos que existen y de los pocos seres que nacieron en las doradas costas de Valinor durante la Edad de los Árboles. Sabia más allá de cualquier otro ser vivo de la Tierra Media, solo por debajo de Gandalf. Galadriel nunca se hubiera puesto en una posición de ser la salvadora de la Tierra Media contra Sauron, porque ella siempre supo que ese no era su rol. Galadriel no es un Ubermensch que deba forjar su camino como la antítesis del mal. Ella sabe que es solamente un instrumento más de la voluntad de Eru, no quien debe vencer a Sauron. En la serie, por otro modo, está motivada por la venganza, constantemente manipula a los hombres para unirse a su causa, y la serie, obsesionada con hacer el símil de que Galadriel era la Arya Stark de este universo, constantemente nos muestra estas acciones en una luz positiva. Cuando los hombres de Númenor no sucumben a su manipulación, el árbol blanco deja caer sus pétalos, parodiando lo que es la divina providencia en la Tierra Media, sugiriendo que Eru y los Valar apoyan su causa motivada por el odio y no por el plan de Dios, cuando en los libros es precisamente el alzarse por codicia y por odio. Cuando los ejércitos de Númenor amenazaron Valinor por la manipulación de Sauron, fue esto lo que Eru consideró un pecado tan imperdonable que cambió la forma del mundo y hundió la isla Estrella en las profundidades del mar. Si la Galadriel de la serie hubiera estado en Lothlórien cuando Frodo llevó el anillo único, no solamente lo hubiera tomado, sino que se hubiera puesto tanto a Nenya como al anillo único, hubiera empujado a Gandalf, se hubiera robado a Shadowfax y hubiera cabalgado sola a derrotar al Señor Oscuro para tomar su lugar. Galadriel rechaza el poder porque, a pesar de tener la visión de un mundo en paz, ella sabe que, al igual que el Silmaril de Beren, todo lo que nace fuera de Eru, fuera del amor y por orgullo o codicia, terminará volviéndose maligno. Cuando Aragorn triunfa, sus acciones estaban motivadas por el deber, jamás por el orgullo de proclamarse rey de Gondor. Pero como la Galadriel de la serie también sufre de una amnesia selectiva, convenientemente olvida que ella misma sufrió el destino de dejarse guiar por la ambición. Cuando los Noldor fueron expulsados de Valinor en busca de venganza contra Morgoth, comandados por la interminable codicia de Fëanor, esto los llevó a someterse a interminables desgracias y guerras. Galadriel sufrió el paso del Helcaraxe, sufrió la maldición de Mandos, pero en la serie más pareciera que por un tema de derechos, casualmente no se acuerda de nada de esto. Pero ni todo esto ni el hecho de que en el canon Galadriel haya participado en la matanza de Alqualondë contra su propia raza parece simplemente que no fue suficiente para que ella aprendiera de sus propias acciones o como mínimo reflexionara si lo que estaba haciendo estaba bien. Y por lo que vimos en la temporada 2, es más que obvio que la serie terminará volviéndose aún más una parodia mezclada con cosas de Game of Thrones, descartando absolutamente todo el canon y las premisas básicas de la obra de Tolkien. Honestamente no me sorprendería que los elfos y Galadriel se alcen contra el mal para controlar ellos mismos el mundo, ignorando la lección más grande que nos da el anillo único. No puedes vencer al mal con las armas del mal, ya que ese destino está reservado solo para la divina providencia de Dios, algo tan fundamental que vimos que los creadores de la serie entendieron mal desde la primera escena de la primera temporada, donde la conversación de Galadriel y su hermano con los dos árboles de Valinor al fondo nos sugiere que puede haber más de un camino correcto.
Si esto es cierto, también rechaza la filosofía de Tolkien. Solamente un camino lleva a la luz, todos los demás caminos terminan en la oscuridad. Las acciones de Galadriel simbolizan esto cuando salta del barco, rechazando el camino de los Valar. En la mente de Tolkien, esta acción la pondría en un camino de autodestrucción, pero la serie inyecta filosofías externas que nos dicen que el bien puede obtenerse por muchas maneras, incluso tocando la oscuridad para un bien mayor. Y esto es completamente anatema para las ideas del maestro. Nota la oscuridad ansiando poder dominarla y arrastrarla. Pero el barco tiene un secreto. Pues a diferencia de la piedra, el barco siempre mira hacia arriba, fijo en la luz que lo guía y que le ofrece mayor grandeza que la oscuridad. Pero a veces la luz brilla tan fuerte en el reflejo del agua como en el cielo. Es difícil distinguir dónde es arriba y dónde abajo. ¿Cómo sabré cuál luz seguir? A veces no puedes saberlo hasta que invocas la oscuridad. Galadriel es glorificada como una guerrera en la serie porque el mal debe de ser detenido, pero en el mundo de Tolkien, como vimos, no es un lugar donde el mal sea vencido por un salvador con más poder que la maldad. Tolkien no glorifica al guerrero ni a la guerra, ya que la violencia es el último recurso para defenderse del mal, nunca para ir a la ofensiva, porque este camino termina con la misma maldad que estamos tratando de erradicar. Y es esta conversación que tienen al inicio de todo, argumentando que el bien y el mal son dos caras de una misma moneda, donde rápidamente nos damos cuenta que esto nunca fue una adaptación, esto es un fanfic. Y honestamente mi recomendación es que para todas las personas que sean fans de Tolkien, traten esta serie como tal, no la vean como ni siquiera un intento de tratar de inyectar esto como el canon de lo que fue la Segunda Edad, porque simplemente no embona en los trabajos de Tolkien. No hay forma de que esto pueda ser empujado en el canon, simplemente es algo que se basa en los trabajos de Tolkien, pero que nunca será considerado como tal. Y por Dios que no voy a entrar en lo que le hicieron a Gandalf, mi personaje favorito de toda la fantasía, un personaje que me enseñó lecciones muy valiosas que hasta hoy en día tengo como pilares de mi vida, y realmente no le quiero dedicar mucho tiempo a hablar del Grand Elf, ya que si ni Amazon se molestó en hacer una investigación de lo que significaba Gandalf para el mundo de Tolkien, pues yo tampoco voy a perder mi tiempo corrigiéndolos. Aunque he de admitir que el hecho de que todos trataran de pronunciar las palabras con R en el acento escocés más grueso que pudieran, Sauron, Mordor, me dio bastantes momentos de echarme unas buenas risas. Pero miren, ninguna serie, por más que sea un bote de basura de altísimo presupuesto adornado con algunas tomas panorámicas, hechas con cariño y con el obvio respeto que los diseñadores y los equipos encargados de los efectos visuales claramente tenían, sino por Tolkien, tal vez por la trilogía de las películas original, cariño y respeto que claramente nunca se logró extender a la sala de escritores ni a la sala de producción, ninguna serie nos va a quitar el placer de poder tener a Tolkien en nuestros libreros y leer lo que el maestro realmente quiso plasmar en sus propias palabras. Y al igual que mencioné al inicio, con esto no estaba pretendiendo hacer pensar a la gente que la filosofía de Tolkien estaba bien o presentarla como una verdad absoluta, simplemente quería retratar lo que Tolkien desde un inicio plasmó en su obra. Puede haber muchas personas que no estén de acuerdo con esto y está muy bien, pero en el momento de que haces una adaptación tienes que respetar la filosofía del autor. Pero esto no quiere decir que El Señor de los Anillos no tenga lecciones que son realmente valiosas, ya que establece una mitología que nos habla de la amistad, de la confianza y de la resiliencia de la humanidad contra las fuerzas del mal, algo que nos recuerda que la compasión no es debilidad y que siempre habrá bondad en el mundo, y aunque alguna vez nos sintamos perdidos, recordamos que no todos los que vagan están perdidos. Lástima que Bilbo no lo asesinó cuando pudo hacerlo. ¿Por qué? La lástima fue lo que no le permitió hacerlo. Hay muchos vivos que merecen la muerte y muchos muertos que merecen la vida. Tú se las puedes impartir, Frodo. No estés ansioso de repartir juicios y muerte. Ni los sabios ven todos los finales. Mi corazón me dice que Gollum tiene un papel que desempeñar, para bien o mal, antes de que esto termine. La compasión de Bilbo cambiará el destino de muchos.
Ojalá que nunca hubiera venido a mí. Como quisiera que nada hubiera sucedido. Igual que todos los que viven eventos difíciles, pero ellos no lo pueden decidir. La única decisión posible es qué hacer con el tiempo que tenemos. En este mundo hay muchas fuerzas actuando, no pienses que solo el mal. El destino de Bilbo era encontrar el anillo, en cuyo caso tú también estabas predestinado a tenerlo. Ese es un pensamiento alentador.